Hello, muy buenas noches. Por fin ya estoy aquí. No les había hecho este en vivo ya caracterizado de Stacy, pero bueno, ya estoy aquí. Es que hermanas, de verdad. Bueno, voy a esperar a que se vayan conectando. Antes que nada, más que nada, y otra, les doy la bienvenida a las personas que se vayan conectando. Recuérdenme dejar su like aquí abajo. Si les gusta mi contenido, ayúdenme a compartirlo para llegar a más personas. Y y dejen un mensajito para saber que están aquí conectados y yo los pueda saludar. Bueno, vamos a esperar a que se vayan conectando. Les digo que no les había hecho un videito ya caracterizado de Stacy por dos motivos. Una, bueno, como pueden ver no me he puesto las extensiones aún. Me siento un poquito más cómodo con las extensiones. Ya yo creo que en estos días ya. Lo que pasa es que no hemos encontrado las pequeñas grapas que yo utilizo para las extensiones al color del cabello que van a ser las nuevas extensiones. Yo sé que muchos van a decir, ay, yo no le veo mucha diferencia, pero bueno, sí, entre los tonos rubios que a mí me gusta utilizar, pues voy variando entre rubios nacarados y rubios cenizos, entonces, o platinados. Entonces, las nuevas extensiones, pues son claras, sí, pero este voy a tratar como de variar esa partecita de que sea un rubio un poquito, bueno, para mí es muy diferente, pero bueno, para ustedes a lo mejor visualmente va a ser muy poco. Esa es una. Y dos, que como les he venido diciendo, todas estas semanas ha habido mucho trabajo, gracias a Dios. Y la verdad es que a veces ya termino bien cansado. Entonces llego, grabo TikTok. Recuerden ir a verme a TikTok. Estoy como Patito Value, igual que aquí, en la plataforma. Y váyanle a dar like a los reels, hay unos divertidos. Y bueno, pues denle like ahí a suscribirse. Las, denle like también a la notificación para que les llegue la notificación en TikTok de que hay nuevos videos. Entonces he estado subiendo videos ahí y pues también el proceso de estarlos grabando. Aunque grabo 6 7 a veces hasta 12 pero son videos cortos, pero sí se llevan su tiempo. Entonces, pues la verdad es que el día de ayer les iba a hacer este video de esta historia, pero eh, realmente ya se me cerraban los ojos, ya estaba muy cansada. De verdad estaba yo muy cansada y dije, no, bueno, ya mejor voy a dormir, voy a descansar porque hoy, gracias a Dios, también tuvimos mucho trabajo y el día de mañana tenemos también citas. Les digo que ha estado el trabajo fuertísimo, ha estado impresionante. Gracias a Dios, de verdad, agradezco muchísimo el que estamos pasando por un momento de mucho trabajo. Me decía una clienta hoy que estaba platicando, yo creo que con su hermano que tiene un negocio, me parece, y que le estaba comentando a él que pues estaba muy mala situación y que ha escuchado en otros sitios que pues ha estado bajo y que la situación está un poco complicada. Yo la verdad es que gracias a Dios no estamos sufriendo eso, no estamos pasando por eso. Para las personas que estén pasando por algo así, pues recuerden no desesperarse. Recuerden, mi papá tiene una frase que decía, hay veces que nada el pato, hay veces que ni agua bebe. Yo con el tiempo y teniendo el negocio he aprendido eso, que hay etapas de mucha abundancia donde uno tiene que ser más prudente en sus gastos y hay etapas en las que pues la situación va viviendo uno al día y pero pues es cuestión de no desesperarse. Yo ahora cuando ya pasa esa situación todavía me pongo pues sí un poco como en tensión, así cuando veo que son 2, 3 días que es pues el mínimo, o sea que se sacan los gastos y todo, pero ya no me estreso tanto como antes, que al principio que sí.
Entonces eso con el tiempo uno lo va entendiendo, lo va comprendiendo y pues te vas dando cuenta que así son los negocios. Bueno, yo tengo muchos conocidos que de repente me dicen, ay, pero tienes tu negocio propio, qué fácil. No, la verdad, para la gente que tiene negocios, de verdad es doble el esfuerzo. Si no trabajas, pues no ganas, los gastos los tienes que solventar tú, tienes que estar al pendiente. Son más responsabilidades, trabajas más horas, o sea, tienes horario de entrada nomás, no de salida. Entonces, de verdad, cuando hagan ese pequeño comentario de decir, ay, pero tienes tu negocio propio, qué fácil, piénsenlo dos veces antes de decir algo así, porque de verdad, el ser tu propio jefe, el tener tu propio negocio, la verdad implica muchas más responsabilidades. Y bueno, les digo, pues no es complicado, pero es muy gratificante también. Entonces, bueno, les digo, esos han sido los motivos por los que no les ha hecho historias turbias. He estado platicando con ustedes allá desde la estética, pero no les había hecho historias turbias de la tía Stacy en la estética. Hoy les voy a contar una historia de una clienta que, como ya dice el título, es una mujer hipocondríaca. Estas son las personas que de repente cualquier o creen tener enfermedades sin tenerlas. Y normalmente se presentan como en el caso de que tú le estás platicando a la persona de síntomas que tienes o de una situación por la que estás pasando. Y ella en su mentecita empieza a generar como esta idea de que tal vez está pasando por la misma situación que tú y se hace personal, como que es muy empática y se hace personal el problema. Y normalmente te preguntan así como de, ¿qué le mandaron o qué te mandaron? Y así sucede con esta clienta, que es una muy buena persona, es una muy linda persona, pero este problemita de ser hipocondríaca se lo fue generando poco a poco. Ah, les iba a decir. Ese es chisme. Por ahí en YouTube me dejaron ahí como un comentario una persona que no, ni la conozco, ni sé quién sea, de hecho ni siquiera foto de perfil tiene, donde me decía como de esta situación de lo que yo tengo de mi alergia. Yo no sé si se imaginó que yo me metía cocaína o si, no sé si puedo decir esa palabra. Bueno, si yo usaba, cositas, pues polvito o así. Porque me dijo así como que era un mal ejemplo y, ay, detalles así. Y yo pues, obviamente, muy correctamente, le contesté y le dije, es una alergia por la situación que viví después de la pandemia, por la enfermedad esta, el bicho este, y pues me quedaron secuelas. Y dije, pues siento ignorancia. El que yo haga así, pues creas o consideres que yo estoy siendo un mal ejemplo, pues mejor deberías de ir a ver lo que están haciendo tus hijos o hijas o algún familiar tuyo, porque pues seguramente pues tienes algo así en tu vida, por eso es que lo reflejas o lo ves como como que te remonta a eso, ¿no? Entonces, pues ya aclaré esa parte. Todas las personas que ya me siguen, pues saben que de repente esa alergia empieza a ciertas horas. Y y bueno, pues es algo que por más que lo intento evitar, también no me gusta utilizar como todas estas alternativas para descongestionar la nariz porque eso te genera más resistencia a eso y luego ya te vuelves dependiente a esos medicamentos y pues tampoco. O sea, no quiero buscarme algo que no tengo nada más por solucionarlo al momento. Sí tengo conocidas o clientas que de repente utilizan mucho estos descongestionantes de la nariz y pues es bien peligroso porque contienen cortisona y contienen esteroides y luego eso ya te vuelve una dependencia y sí te puedes buscar una enfermedad ya crónica. Entonces, no.
yo busco medidas alternativas como vaporizaciones, test, cositas que me puedan ayudar. Pero bueno, entonces les digo, como ahorita miren, empezó a hacer mucho aire, la ceniza anda por todos lados aquí en la ciudad de Puebla, la ceniza volcánica, y hace mucho daño. Entonces no me voy a poner a explicarle a la persona que me hizo ese comentario, pero no me meto en nada. Y si me metiera, ¿a ti qué? A fin de cuentas. Pero no, miren mis pupilas. No están dilatadas. Ay, me vi la pestaña medio turbia. Pero no están dilatadas. Así es que, para cualquiera que tenga duda, no, no es así. Y soporta, panzona. Ahora, esto tampoco no es pulque. Es Ay, voy a poner más luz. Es agua, nada más que utilizo esos vasos como para reciclarlos. Son, ya saben, de que te dan ahí cositas. Como el jugo, como cosas calientes, como en la mañana que vas por un champurrado, una cosa así en la mañana para desayunar. Con tu torta de tamal. y y luego te dan todo ese unicel. Y la verdad es que no me gusta tirarlos. Porque pues se pueden usar. Y así me sirvo mucha agua. En un vaso grande. y pues está súper padre porque lo reutilizo, ¿no? Entonces, pues, y aparte, ya me llevé todos mis vasos bonitos a la estética, entonces, pues como que estos me funcionan, son prácticos, pero no estoy tomando pulque, porque un amigo me dijo, perra, te la pasas tomando pulque, y yo, pulque, baboso. Yo creo que a él sí, la señora de los pulques de cerca de su casa se lo sirve en esto, pero no, hermanos, es pura, es agua. Ahí no se ve, pero es agua. Tomo demasiada agua durante el día. Pero bueno, les digo, y entonces pasó eso. Ya le dejé un bonito comentario. Y pues, no, pues aclarando la situación. Para los que no me conocen. Entonces les digo, les voy a decir, y si me metiera cosas, pues a ti qué. No, no es cierto. No, la verdad es que no lo hago. Y si lo hiciera, pues tal vez hablaría como de temas así de no lo hagas y lo que como te afecta. Porque pues ya saben que yo no tengo pelos en la lengua, yo ando contando todo lo que me ha sucedido, todo lo que he vivido, en lo que he estado involucrado. Y pues no pasa nada. Entonces, pues así fue como sucedió el mensaje ese, ahí se quedó. No, ya no me contestó nada. Obviamente es de esas fotos de esas personas que son perfiles que ni foto ponen, porque nada les gusta andar fastidiando en la vida. Y pues X, dije, ay, y así va a pasar, entre más uno lo van viendo, de verdad empiezas así, a gente que le caes bien, a gente que no le caes bien, a gente que te critica, o sea, va a haber demasiada gente así, y pues, pero todo suma, la verdad, miren, hasta eso, no entendí, me hizo un mal comentario, pero le dejó like a todos mis reels de YouTube, los videos cortos, y dije, ay, bueno, lo bueno es que no te caí bien, y que soy un mal ejemplo. Yo dije, pues mientras me siga dando like, perfecto, bienvenido. Todos los comentarios positivos y negativos. Y bueno, ya continuando con lo del tema. Les digo, esta clienta es una clienta de años, amiga de años, clienta de años y amiga de mi mamá desde hace muchos años. y una persona muy linda, de verdad, muy, muy linda. Con el tiempo empezamos a saber un poco más de su vida porque se abrió con nosotros en esa situación. Pero nos llamaba la atención que al principio pues era este tema como de el que ella llevaba una bitácora de los medicamentos que tomaba durante el día. O sea, algo bastante, pues complicado, ¿no? Algo bastante, pues ya dificult, o sea, ¿cómo llamarlo? Como ya con mucha dificultad en su vida. Ya para llevar así como un itinerario de cuántas pastillas tomas al día y para no repetirlas y así, era porque ya era una situación que ya era complicada. Entonces,
obviamente empezó a tener una muy buena relación de amistad con mi mamá y mucha confianza. Entonces ahí nos empezó a contar cómo era su vida, muchas cosas como de su intimidad. Y entre ellas, pues el que ella tiene, si no mal recuerdo, son cinco hijos, pero de los cuales la hija menor es de una pareja que tuvo ya después de haber estado con dos personas más. O sea, su primera hija y su primer hijo, mucho más grandes, eran de una pareja. Los dos siguientes, un poco más jóvenes, ellos entre los 40 ahora, en la actualidad 40 y 42 años, ahora en la actualidad tienen esa edad, eran de una segunda pareja y a su vez tenía una hija que era mucho más chica, que yo le calculo que ahorita debe tener como 34 años, 35. Y esta era de una tercera pareja con la que en ese momento vivía. Bueno, vivía o convivía más bien. Entonces llamaba la atención, les digo, que sí, el señor venía a comer, la venía a visitar, la venía a ver. De repente, porque aquí por la zona hay cocinas económicas, por donde está la estética. Y nosotros de repente nos encontrábamos con esa persona, a la señora. Pero antes de eso, cuando recién mi mamá había puesto el negocio por esta zona, no, o sea, la veíamos y sabíamos de la existencia de su hija, pero nunca las veíamos con el papá. O sea, era como muy raro el verlas convivir con él o que la señora saliera a su rutina normal, porque normalmente las vecinas de por aquí pues van a hacer sus compras al centro comercial o van a un mercadito que está por aquí cerca y van acompañadas pues de sus parejas o de sus hijos. Y esta señora no, esta señora andaba con su hija, pero realmente nunca veíamos al papá de la chica o al papá de sus hijos. Cuando ya empezó a tener más relación con mi mamá, empezó a platicarle pues que el papá de esta chica era casado y que vivía con la señora con la que o sea, con la que estaba casado y solamente la venía a ver algunos días de la semana. Entonces, esta señora empezaba como una rutina de chantaje en cuanto a sus enfermedades para decirle, pues necesito que estés aquí, necesito que me veas, necesito que me acompañes al médico. Y digo chantaje porque realmente al principio de todo esto la señora empezaba a inventar esas enfermedades. Aunque no las tuviera, ese era su sistema como de atraerlo a él para que estuviera con ella. Porque él le decía que pues no le era posible dejar a su familia, dejar a su esposa y a sus primeros hijos, porque pues estaban en el proceso como estaban creciendo y que luego ya había entrado uno a la universidad y luego el otro así, o sea, le iba diciendo como con el tiempo, ¿no? De que es que mi hijo acaba de entrar a la universidad, pues no lo puedo dejar hasta que no termine de estudiar, pero pues también está la otra hija que es como más chica y pues ella también, hasta que terminen sus estudios, yo es que voy a dejarme de esta persona y ya podremos vivir juntos. Así pasó en muchas situaciones, en muchas circunstancias, cuando ella le pedía que ya vivieran juntos. Entonces él le ponía de pretexto así como, bueno, porque no, porque primero porque eran muy chicos. Después porque estaban estudiando y hasta que terminaran de estudiar y él se quería hacer cargo porque si no pues sus hijos iban a carecer de eso. Entonces ya terminando sus estudios él ya se podía separar de la esposa. Con el pasar del tiempo y las universidades de los hijos, obviamente la hija que tenía ella con él pues también iba creciendo y a su vez pues también estudiaba, también entró a la universidad. Y ella decía, ¿por qué con ella no te importa de esa manera, no? Porque a ella, que también es tu hija y está más o menos en la edad de tu hijo, tu hija la más chica,
de la otra familia, porque a ella no le das esa importancia de que tu hija también crezca hasta que sus estudios, con papá, hasta que sus estudios terminen y se haya independiente. Obviamente, pues, porque, o sea, es lógico, sabemos por qué lo hacía, ¿no? De darle largas a esa situación de irse a vivir con ella. Pero no la dejaba, o sea, no le decía, era como de, sí me voy a casar contigo, pero no te digo cuándo, ¿no? Y así la mantenía, como que la tenía así. Entonces les digo que esta persona, esta señora, empezó a, a generar un chantaje por medio de estoy enferma, me siento mal, necesito ir al médico, necesito que me acompañes. Y así entonces fue creciendo como ese chantaje. Yo creo que encontró un punto en el cual como que decirle, vas a venir porque necesito que me acompañes a comprar algo o que me lleves al médico o cosas así. Entonces, como empezó a ver que sí reaccionaba su pareja a ese tipo de situaciones y venía un poco más frecuente, pues le funcionó, lo vio como un sistema y empezó por ahí toda esta historia de que lo chantajeaba a través de enfermedades. Entonces, cada que escuchaba en la estética, porque a veces pasaba tiempo con nosotros, escuchaba a clientas decir síntomas de una enfermedad. O sea, supongamos, llegaba una otra clienta, ella estaba ahí con mi mamá y con nosotros, pues platicando, distrayéndose un rato en la tarde o haciéndose algún proceso. Entonces, si alguna cliente llegaba y le decía, es que, no sé, empezaba a contar, ¿no? Fíjese que empecé con un dolor en el oído y luego como mareos y algún día desperté y la vista como un poco nublada. Entonces fui al doctor, fui con un otorrinolaringólogo, ¿no? Y decía, y pues sí, me dijo que tenía un problema con el equilibrio, ¿no? Entonces ella empezaba a decirles, ¿y qué sentía usted? ¿Y qué medicamento le mandaron? ¿Y con qué doctor fue? Y no. Entonces hacía como el comentario ya cuando la persona luego le decía, es que sabe que yo también he sentido como ese zumbido en el oído. O yo también he sentido como ese dolorcito, esas punzadas en la sien, ¿no? Así. Oye, ay, ¿qué le mandaron? ¿Y qué se tomó? Pues obviamente al principio pensábamos que era pues una situación normal, como de, pues a lo mejor coincide con algo que a ella le está pasando. Y por tener más conocimiento a veces uno piensa, ¿no? Dices, o preguntas diciendo, oiga, ¿y si recomienda ese doctor o para que yo pues pueda visitarlo, ¿no? A todos nos ha pasado que de repente te recomiendan a alguien. Yo ahorita como con lo mío de la alergia o la respiración, de repente sí les platico a mis clientas porque pues a lo mejor han pasado por una situación similar y me ha tocado que muchas me dicen, oye, a mí me mandaron este medicamento o yo fui con tal especialista. ¿Por qué no checas o por qué no vas o por qué no hay una opción así o tomé algún suplemento así, así me funcionó y me ayudó? Y de verdad a mí sí me ha ayudado mucho porque me han recomendado cosas naturales que me pueden servir y que las he realizado y de verdad he visto cambios. Entonces yo de repente por eso les cuento como que lo que me está pasando, cómo me siento, porque hay personitas que de repente coinciden, no les ha sucedido lo mismo. Obviamente no con todo el mundo, ¿no? Pero sí ha pasado. Entonces con esta señora se nos hacía también como de, pues igual. Pero ya con el tiempo empezó a ser más frecuente que si alguna clienta, otra clienta que llegaba a la estética y ella estaba ahí y empezaba a platicar así como de, pues fíjese que, no sé, ya saben, el típico que llegan y les preguntamos normalmente, ¿y cómo está? ¿Cómo ha estado? Y cuando están pasando por una situación complicada, su reacción primera es decirte, pues no han dado tan bien. Fíjate que me pasó esto, he sentido síntomas así, o empecé con un dolor por debajo del brazo, por la axila, y fui a que me checaran porque los ganglios y que no sé qué, para descartar si era cáncer, y así, ¿no? Entonces te empiezan a contar como varias cositas, se desahogan con nosotros las clientas y te cuentan como cosas que les suceden.
eso es muy normal y más cuando ya son personas un poco mayores, pues de repente quieren desahogar como esa situación o lo que están viviendo. Digo, a todos nos ha sucedido. Y ya, pero esta señora empezaba como que a preguntarles, ¿no? Así de. Y ya cuando se iban, nos decía a nosotros, es que yo me he sentido así, como que siento ese dolor a lo mejor en la parte de atrás de la cabeza, ese hormigueo, y sí, luego amanezco y también siento como ese hormigueo, es las manos dormidas, o sea, si eran los síntomas que la clienta anterior había descrito, ella lo había pasado o había vivido algo similar. Entonces ahí empezó como que a hacerlo ruido el decir, ay, esta persona tal vez es hipocondríaca, o sea, se siente que esas mismas enfermedades las tiene, ¿no? O esos síntomas y los asocia con situaciones que le pasan. Mi mamá obviamente, mi mamá era una persona muy directa y de repente le decía como de, ¿sabe que pues a lo mejor es fulanita, ya iba a decir el nombre, fulanita, a lo mejor es que usted pues necesita más que otra cosa, más que, o sea, salir a caminar, hacer ejercicio, salir a respirar, una terapia ocupacional, porque ella pasaba mucho tiempo en su casa. Esta persona que era su pareja le ayudaba económicamente con los gastos. Ella había dejado de trabajar, pues no grande, porque cuando mi mamá la conoció, la verdad es que la señora tendría como que será unos 44, 45 años, o sea, pues todavía una persona que podía llevar una vida laboral activa y ya había dejado de trabajar porque él le ayudaba y le aportaba, le ayudaba con los gastos, ¿no? O sea, la mantenía literalmente. Sus hijos ya estaban más grandes, sus hijos ya empezaban a trabajar, una de ellas estaba todavía estudiando, los más grandes ya eran independientes, ya trabajaban, entonces él ayudaba con la niña que tenían en común, la más chica, que en ese entonces yo creo que tendría como 24, 25 años tal vez cuando mi mamá conoció a esta señora. Entonces la chica un poquito menos tal vez porque estaba apenas entrando a la universidad y así como, ajá, como de 20 años, pongan ustedes. Entonces la ayudaba económicamente antes, de tiempo antes. Y esta señora dejó de trabajar a lo mejor a los 34, 35, ¿no? Y él le ayudaba, ¿no? O sea, de muy joven dejó de trabajar porque pues ya había encontrado quien pues aportaba para sus gastos. Entonces mi mamá decía, tal vez lo que necesita es terapia ocupacional, mantener su mente ocupada o hacer ejercicio. Y a esto mi mamá también, como se llevaban muy bien, le decía, pues vamos a caminar, vamos a salir o vamos a buscarnos así como una actividad mientras los lapsos en los que no había gente en la estética, mi mamá luego le decía, usted vengas en la tarde y nos ponemos así a tejer o a hacer mi mamá hacía mucho como figuras de fieltro para Navidad y las bordaba y todo eso, o manteles bordados o cosas así, para entretenerse en los lapsos que no había gente, ¿no? Que no estaba ocupada. Hacía alguna actividad que la mantenía ocupada. Entonces la invitó como a ese tipo de situaciones y fue más frecuente que empezó a ir ella a la estética donde estábamos. Entonces, pues les digo, empezó a entrar más en confianza y mi mamá le decía, tal vez eso le ayude como a distraer su mente y no pensar pues en los síntomas de las enfermedades que tiene o lo que está pasando. Pero decía el Chavo del Ocho, no contábamos con su astucia. Realmente lo que hacía era aprenderse como todo el tema de los síntomas, de lo que escuchaba que le había pasado a una persona, del médico que había visitado a la persona, porque les preguntaba, oiga, ¿y su dirección? ¿Y tendrá su número? Y cosas así. Y no visitaba al médico,
pero sí le decía a la persona que era su pareja en ese momento, este señor que era casado, le decía las cosas como de, es que me estoy sintiendo mal de esto, siento tal síntoma, el hormigueo en las manos, pesadez en la parte de la nuca, dolores de cabeza, hoy amanecí así, y entonces les describía como los síntomas que había contado la otra clienta o la persona que había llegado a la estética, como para que él sí obviamente creyera que así era la secuencia de síntomas y dijera, ah, no, pues sí está mal. Y hasta llegaba a decirle, eso ya después lo descubrimos, llegaba a decirle que había visitado al médico tal, o sea, al especialista en tal cosa, lo que le había dicho a la señora. Así supongamos. Es que sí fui a ver al neurólogo y se llama fulano de tal y su clínica está o su consultorio está en tal lugar. Y ya entonces este señor le decía, ¿y por qué no me avisaste para que te acompañara? No, es que yo no te quiero molestar porque estás con tu familia. Entonces ahí empezaba el chantaje, hermanas. Bastante turbio, yo lo sé. Pero o sea, se aprendía como todos los síntomas, todas las situaciones, todo el contexto y a veces hasta le decía, sí, y me mandaron tal medicamento, se llama tal, porque pues obviamente ahí cuando están platicando le dicen, ay, sí, fíjese, y me mandaron esto para esta situación, a lo mejor. No sé, un desinflamatorio, supongamos, no sé nombres, ¿no? De medicamentos, pero decía un desinflamatorio, tal vez, porque ese hormigueo, ese dolor en la nuca, supongamos, venía con una inflamación y me mandó algo para desinflamar, algo para relajar o algún medicamento para destensar los músculos y así. Entonces ella le decía, sí, y me dijo que tenía que tomar este medicamento y tal y tal y tal para que me pudiera calmar esto y así. Entonces la persona, pues, se la creía totalmente porque decía, pues sí, o sea, sí me está diciendo cosas, hasta con los tecnicismos. Pero les digo, enferma pues no estaba, porque realmente se aprendía todo. O sea, y si es que les digo, las señoras, si ustedes vieran, te describen así como de, y me mandaron tal análisis y fui tal día y me hicieron una toma de, una muestra de sangre y pues ya me checó el doctor y me tomó la presión. O sea, cuando alguien te cuenta de lo que le está pasando de alguna enfermedad, de verdad, ahí en la estética, te describen todo, te cuentan todo, porque se desahogan, ¿no? O sea, te dicen todo por lo que pasaron. O si llegaron a estar hospitalizadas, de repente te dicen, sí, me ponían un suero y cada tales horas, ay, pues iba la enfermera y me ponía otro más medicamento y yo súper mareada. O sea, de verdad las personas te cuentan. Llega un momento en el que ya hay tanta confianza que te cuentan mucho como todo el proceso de que no, y fíjate, me mandaron este medicamento, pero yo me sentía así, me mareaba o me daban náuseas o así, te cuentan todo, todo. Entonces esta señora se aprendía todo. Y alguna vez hasta llegó a decirle que había estado en urgencias y que le habían puesto sueros y que cada cierto tiempo, o sea, así como de cada 4 horas me ponían este medicamento y yo verificaba así porque me fui sola, porque estuve sola y así. Entonces le contaba y obviamente el hombre pues se creía todo, ¿no? Porque decía, efectivamente, pues sí, ese medicamento es para tal cosa, ese medicamento sí sirve de a lo mejor de antibiótico, ese medicamento sirve para los síntomas que ella le describía, pues sí, porque realmente sí a otra persona, otra clienta, se lo habían mandado y la habían atendido. Entonces, para corroborar eso, pues, para más bien hacer más creíble todo, luego le decía, pues fui a tal clínica porque me recomendaron a este doctor y me atendió y está en tal lugar y así y se llama fulano de tal. Entonces, por si acaso él quería investigar, pues efectivamente existía la clínica, existía el médico y existía ese tipo de enfermedad y el tratamiento que le habíamos, o sea, por si lo quería googlear, pues se iba a dar cuenta que sí. O si le quería preguntar a algún amigo o conocido médico, pues sí, efectivamente existía todo eso.
Entonces ella así empezaba a manipularlo, como decirle, ah, y bueno, ¿y en cuánto te salió el medicamento? Ah, pues pagué tanto de la consulta y tal vez le decía, no me he comprado el medicamento. Entonces, como no vivía con ella, pues realmente él no estaba al pendiente si de verdad se estaba tomando ese o otro medicamento que le habían mandado de por sí por alguna visita al doctor anteriormente o por algún suplemento. Entonces, ahí pues eran dos pájaros de un tiro. Una que lo hacía ir a su casa y dos que pues le dejaba dinerito para los medicamentos o lo que supuestamente había gastado en esa consulta a la que había ido, que también supuestamente había ido. Entonces, pues obviamente, pues también era un poquito como de ahora, vienes a verme, pero también me dejas dinero para por los gastos que generó el que estuve enferma, o la atención que tuve médica. Porque obviamente al ser pues la pareja, la otra pareja, pues no podía asegurarla o no podía darle el servicio de, de de salud, de seguridad o que se le da a una pareja, ¿no? No la podía inscribir en el seguro que el señor tenía porque pues su esposa obviamente estaba ahí. Entonces todo lo que ella según gastaba en médicos particulares, pues él le daba el dinero, le dejaba el dinero, lo subsanaba. Y le decía, porque les digo, le contaba todo, qué clínica había ido, con qué médico había ido. Y así era todo el tiempo que iba. Y sí, porque les juro, nunca falta ahí en la estética que llega una personita que te cuenta que le pasó algo, que sucedió algo, que en su salud, en el lapso que dejan de ir, o sea, hagan de cuenta, entre corte y corte, entre tinte y retoque de tinte o entre un proceso y otro, pues obviamente son a veces de un mes, 2 meses y de repente pues les pasan varias cosas, ¿no? Y hay personitas que llegan y te dicen, ay, no, pues es que me sucedió esto. Y les digo, te describen todo. Entonces, pues, obvio diario llegaba una persona diferente con algún padecimiento o situación. Entonces yo creo que ella, pues, como que decía, bueno, la próxima semana le voy a decir que, pues, ahora me pasó esto, que empecé con mareos, que empecé con un salpullido tal vez en la piel, y que entonces fui a ver al dermatólogo y fui a ver a un neurólogo y así no. O sea, todo lo que le había descrito a la persona, otra clienta, ella después le decía a él que le había pasado eso, que había tenido esos síntomas. Y así fue durante muchos años. Hasta el punto en el que esta persona, bueno, su pareja, ya empezaba a venir más frecuentemente y decía, porque pues estás mal, ¿no? Y en lugar de estar mejorando, pues cada vez empeoras más. Había veces en las que sí iba al médico, yo supongo que para, no sé, con otro padecimiento, pero pues que dijera, a lo mejor pues sí que vea que estoy tomando un medicamento o eso. Pero en realidad lo que empezaba a tomar era ya antidepresivos y medicamentos ansiolíticos y cosas para dormir. ¿Por qué? Porque de verdad el tanto contar que estaba enferma se empezaba a deprimir. Eso sí notábamos que poco a poco se empezaba a deprimir y cada vez se sentía ya más cansada y se sentía más triste y durante el día con sueño, con dolor, cansancio. Pero era porque tanto se había ella creído sus mentiras de las enfermedades que se inventaba, nada más con el hecho o la intención de que él estuviera ahí con ella, que viniera más veces a verla, que viniera, que estuviera más al pendiente de ella. Porque obviamente dentro de todo eso también le proponía así como de, pues es que ya deja a tu esposa, tus hijos ya están más grandes, de hecho tus hijos ya terminaron, ya están por terminar de estudiar y ya déjala. Y él a esa respuesta, después de que sus hijos terminaron la universidad, le decía, es que sabes qué, mi hija se va a casar. Y no quiero hacer un pleito, no quiero hacer una separación con su mamá, porque pues mi hija quiero que se case y que sus dos papás estén juntos y que sus papás estén viviendo esa etapa, ese momento con ella. Entonces se casó la hija
Y pues después vino el proceso como de, oh, pues ya déjala, deja a tu esposa, porque pues tu hija, mira, ya se casó, ya vive aparte. El otro ya está ya terminó la universidad, ya está trabajando, ya son independientes, pues ya sería el momento. No, pero es que, ¿qué crees? Pues mi hija ya, ya se embarazó y pues viene el nieto y yo no quiero que seamos una familia. Yo no puedo en este momento porque, este, si yo me separo, am, pues mi nieto no lo voy a ver, no va a ser lo mismo porque va a haber problemáticas, tal vez mi hija se decepcione de mí y me va a alejar de mi nieto y así. Entonces, cada que pasaba cierto tiempo, pues era algo nuevo, porque obviamente su familia iba evolucionando, su familia, su primer familia, la familia con la con la que él tenía el compromiso, que estaba casado, sus hijos de su esposa y su esposa, pues tenían otras circunstancias, ¿no? Pero siempre le decía, es que yo ya no estoy bien con ella, pero lo hago por otro motivo, como extra, ¿no? Entonces, total que ella le decía, pues sí, pero aquí también tu hija ya terminó la universidad y su papá no estuvo. También tu hija ya tiene novio y está con planes de casarse y tú no vas a estar. Y le decía, sí, claro que voy a estar en la boda. Decía, pero no, o sea, no va, ella no está, no tiene a sus dos papás juntos. O sea, sí vas a estar presente, pero no tiene a sus papás juntos, ¿no? Entonces les digo, entre que lo chantajeaba con las enfermedades y aparte, obviamente le decía, pues ya vente a vivir conmigo, ya deja a tu esposa. Así pasaron muchos años y muchos pretextos y jamás dejó a la esposa. Obviamente, pues ya después de que los nietos, pues ya era como de, es que mis nietos llegan todos los domingos y yo no quiero que lleguen y que vean que pues sus abuelos se separaron y estoy viéndolos crecer. Entonces les digo, los pretextos obviamente iban creciendo. ¿Por qué? Porque realmente nunca iba a dejar a su esposa, porque nunca tuvo la intención, desde que la conoció a ella, jamás tuvo la intención de dejarla. Y menos, ella nunca se dio cuenta que al chantajearlo con cosas de enfermedades, lo único que estaba propiciando, en lugar de acercarlo más a ella y de decir que él la viera como una opción de, ay, sí, dejo a mi esposa y me estoy con ella. O sea, él ha de haber dicho, si ya con mi esposa tengo problemas por el carácter, por esto, por el otro, pero son pues problemas de cualquier relación. Imagínense, dejo a mi esposa y con esta persona, pues es un cúmulo o es una incubadora de enfermedades. Entonces me voy a ir a vivir ahora con un problema más que son cargar o estar con una persona que tiene múltiples enfermedades. No dudo que la persona, este señor, no quisiera a ambas mujeres, ¿no? Pero pues era más fácil, yo creo que para él decir, pues a ti te veo, te apoyo con lo de tus enfermedades, veo por ti, pues que estés cómoda, pero pues vengo un ratito y ya, no estoy soportando como que me digas, y me duele esto, y ahora amanecí, ahora es mi pie, y ahora estoy cansada, y ahora, pero en serio, les juro que ella, o sea, tenía colitis, tenía rinitis, tenía faringitis, tenía todo. Todo lo que terminara en itis tenía. Pero les digo, primero era como que empezaba a inventar esas enfermedades en base a lo que escuchaba y cómo se las describían y las hacía propias y se aprendía todo para decirle a él es que me hicieron tal estudio, es que fui a tal lado y me recomendaron esto y me tomé esto y bla, 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 porque tengo tal enfermedad, ¿no? La rinitis, supongamos. Y fui con el otorrinolaringólogo y su clínica está en tal sitio y me hizo tal estudio y me mandó este medicamento y así. Que obviamente pues no se tomaba esos medicamentos, tal vez se tomaba algunos otros que sí realmente necesitaba y eso le hacía creer a él que era lo que le habían mandado del tratamiento. Hay veces que vemos personas que no te pones a investigar a decir o no dudas, ¿no? De la persona y dices, ay, a ver, veo que te estás tomando, ¿no? Pues si él veía que ingería pastillas, decía, bueno, pues es el tratamiento bueno, ojalá y te compongas con eso y ya, pase esa situación. Pero les digo, de lo que sí se estaba enfermando, por estarse inventando, achacándose tantos, enfermedades y con tal
de chantajear a esta persona era de depresión, de ansiedad y como de tristeza. Entonces ya pues no dormía bien y ahí sí fue real que empezó a visitar a un especialista, pero en el aspecto un psiquiatra, un psicólogo y después un psiquiatra en el aspecto de que ella misma ya se empezaba a creer esas enfermedades. Tan las repetía constantemente que se empezó a generar ese tipo de enfermedades, aunque no existían. O sea, no existía una colitis o una, bueno, más bien sí, la colitis y la gastritis sí, porque pues tomaba medicamentos, muchos medicamentos. Y o había médicos que de repente sí los iba a visitar ya cuando ya se empezaba a sentir así que el cansancio, que la ansiedad, que la tristeza, la depresión. Entonces llegaba con el doctor y le decía, es que tal vez yo tengo esto, tal vez yo tengo rinitis, o tal vez yo, tengo así como que siento este hormigueo en la nuca o me salió un salpullido, ¿no? Y a lo mejor era nervioso, pero ya los médicos le decían, ah, bueno, pues sí me está describiendo síntomas a lo mejor de alguien que tiene diabetes o que es hipertenso, porque cuando le hacen análisis y hasta la fecha, no tienen, o sea, diabética no es. Hipertensa tal vez sí es, pero ya se lo generó porque su estado de ánimo también ya lo propició. Lo de la depresión, claro que sí, pero les digo, porque tanto se creía sus mentiras ella misma y las describía también que de verdad ya se creía estar enferma de eso. Yo no sé si llegó al punto de repente de decir tengo cáncer y síntomas, que bueno, sí, la última vez que yo platiqué con ella ya me dijo, sí, tengo un cáncer en la piel, o sea, como subcutáneo, pero bueno, eso sí ya, tal vez fue una situación porque pues se ha sometido a tantos tratamientos, ha ido a tratamientos alternativos, porque eso sí, ahí sí cayó mucho en eso después, de decirles que me recomendaron que fuera tal vez a una terapia de unas camas que se llaman Seragen. Y bueno, y le enjaretaba a este señor el tratamiento, primero las visitas, los tratamientos en estas camas. Después, ahí en esas camas, son como unas camas catiónicas, iónicas y así que se supone que te estabilizan y todo. Les digo que yo hasta empecé a investigar porque yo veía que ella iba y luego le decía a mi mamá, es que deberíamos de ir, mire, que se va a sentir bien. Y no dudo que sí, que te ayudan como la acupuntura, como las flores de Bach, como todo esto de medicina alternativa, digo, o sea, la raíz de todos los medicamentos pues es la herbolaria. Y sí, no dudo, y a lo mejor estas cosas también de los iones y de la frecuencia y todo eso sí ayuden. Pero después de ahí, de que tú vas a esas sesiones, ya te hacen comprar como las sábanas que utilizan para que la pongan, porque es como una cama de masajes y ya tú pones compras ese paquete, o sea, es un negociazo. Y sí, no dudo que ayuden a mucha gente que está enferma, pero que realmente está enferma, no que se inventa enfermedades o que empieza a tener ideas de que tiene ciertas cosas. Entonces esta señora, pues sí, todo lo que era alternativo, eso sí le entró a todo. Sí le decían, señora, usted embárrese caca de gato, pero el gato debe de ser viudo. Iba y mataba a la gata y luego se llevaba al gato y se embarraba la caca. O lo que le costara comprar el gato viudo. Entonces les digo, empezó así como que a chantajearlo de esa manera. Sí, a lo mejor captó su atención, pero no se dio cuenta, les digo, que al contrario de decir, pues voy a estar con ella, este, al contrario de que él dijera, pues sí, es mi opción, si yo dejo a mi esposa en una problemática de haber dicho no, pues tal vez con mi esposa tengo problemas, pero no tengo un cúmulo de enfermedades y no voy a estar viviendo con una persona que pues se queja todos los días de que le duele algo, de que le molesta algo, de que le pasa algo. Es como lo que yo les decía. Yo de verdad, o sea, para ser honesto,
pasé por procesos muy complicados de salud y de verdad yo, no es que uno se haga el fuerte, pero también estarse condoliendo y lamentando por las enfermedades o las situaciones que tengas, es feo. La gente al final se termina hartando porque ya no tienes otro tema de conversación más que, ay, es que hoy amanecí doliéndome esto. Ay, es que hoy amanecí con tal situación. O sea, es cansado, de verdad. Las personas a tu alrededor llega un punto en el que dicen, pues sí, ya lo tienes, pero pues haz algo por mejorar también tu estado de ánimo. Yo les digo, durante todo este tiempo, no es jactarme ni nada, pero sí me siento muy orgulloso. Siempre estuve trabajando. Y mucha gente de repente no dimensiona, o mucha gente cercana no dimensiona de verdad lo que he pasado, porque me ven trabajar, porque ven que no me quejo, porque ven que no. Pero les digo, porque de todos modos no tiene solución, o sea, no son doctores, ¿no? Papá, mamá, tu pareja, tus amigos, pues no son médicos. Y cuando son médicos, pues menos, ellos lo que quieren es como de, oye, no vengo a trabajar, ¿no? Vengo a pasar un rato contigo, vengo a pasar un momento de desestrés, o sea, quiero dejar mi trabajo fuera de todo esto. Bueno, ese es mi punto de vista. Pero esta señora trataba a lo mejor con eso de retener a esta persona, de acercarla más a ella, sin darse cuenta que realmente lo que estaba haciendo era que él se decepcionara más, como no la veía como una opción de decir, bueno, dejo a mi esposa y me quedo con ella, o me voy a vivir ahora sí con ella. Y aparte, pues la verdad es que no se le veía para cuándo. Le digo, siempre le ponía una excusa o un pretexto. La última vez que yo platiqué con ella, que no tiene mucho, igual me volvió a decir lo mismo que le decía a mi mamá hace 10, 11 años. Que ella le propuso que se viniera a vivir con ella, que no sé qué. Y creo que ahora el pretexto que le dijo él fue, pues es que mi esposa ya está grande y también se me hace muy mala onda pues que dejarla así y ahora está sola, ahora los hijos ya son independientes, los nietos ya crecieron y que se quede sola y como que darle una patada por la espalda, por el fondillo, pues va a ser feo. Obviamente a lo que ella supongo o por lo que me dijo respondió así como de, oye, pues yo también ya estoy grande y yo también estoy sola, pero pues ella no es la esposa y nunca lo fue y nunca fue la opción. Y ella tal vez creyó que con pues el chantaje emocional de las enfermedades lo iba a lograr. Entonces, al contrario, si ella hubiera manejado las cosas, bueno, yo lo pienso así diferente, de decir, ya este es tu refugio, aquí te olvidas de los problemas, aquí la pasamos bien, es más, me siento a cenar contigo, me echo una copa, bailamos, ponemos música y tú te olvidas, créanme que tal vez hasta él hubiera dicho, estoy mejor con ella y no con el cúmulo de enfermedades que se inventó, que a lo mejor sí al principio, o sea, tenía su atención, lograba su objetivo de tener su atención, pero posterior a eso, pues él dijo, no, yo no dejo a mi esposa tendrá mal carácter, pero yo no me voy a ir a o a vivir con una persona que tenga que estar cuidando, o sea, que esté enferma de todo. ¿No? Y yo creo que en algún punto también él se dio cuenta que pues muchas de las enfermedades pues eran inventadas. Pero les digo, con el tiempo esta persona se creyó tanto sus mentiras que de verdad empezó a deprimirse y empezó a enfermarse, pero de ansiedad, de falta de sueño, de cansancio. Y es una persona que de verdad desde hace mucho tiempo yo lo noté porque esta vez que la vi, que le corté el cabello después de mucho tiempo, no nos habíamos visto, nos hemos encontrado, hemos platicado un poco más, porque obviamente en la pandemia pues ella no salía para nada, con todas las enfermedades que cree tener, ahora cree tener, pues no salía. Entonces ahora como ya salió un poquito más, me la he encontrado y todo y platicamos y me recuerda a mi mamá y me dice, ay, tu mami, si estuviera aquí, mi amiguita y todo. Y les digo, mi mamá en algún punto la quiso sacar como de toda
esa situación de que estoy enferma, de que me siento cansada, como que mi mamá trataba de decirle, vamos al cine, vamos a comer, vamos a cenar, este, vamos a echarnos una copa, vamos a bailar. Ella decía, no, yo no puedo tomar porque tomo medicamentos. O sea, les digo, se privó de tantas cosas porque realmente llegó un punto en el que se creyó el estar enferma. O sea, y pero bueno, mi mamá lo intentó muchas veces y nada, no funcionó, no pasó. Y ella siguió en ese rol. No es una mujer tan grande, yo le calculo que, bueno, tan grande me refiero a que son personas como mi mamá en la actualidad tendría a lo mejor 68 años, ella de tener 69, 70, pero aún así son mujeres que cuando llevan una buena vida, una buena alimentación, cuando se cuidan, a esa edad todavía son personas que se valen por sí mismas, ¿no? Yo siento que una persona ya grande es a los 85, 86, que ya empieza como un declive, o porque todavía conozco a personas que tienen a lo mejor 80, 81 y están en perfecto estado y son personas que todavía hacen sus actividades. Entonces, esta persona, la verdad, ustedes la ven y se ve fuerte, se ve una mujer. ¿Por qué? Porque no dejó de trabajar muy joven, siempre estuvo en casa. Es una persona que se cuida. Eso sí, a pesar de las enfermedades, claro, que utiliza la mascarilla para el rostro y la crema para las ojeras y la crema para los párpados. Yo siento, llego al punto de creer que a lo mejor hasta el dinero que le decía, es que voy a ir al especialista. No, terminaba comprándose tratamientos faciales, tratamientos para el cabello. Porque esta persona, ay, perdón, es que quería estornudar. Esta persona, o sea, de verdad cubría todos sus gastos, o sea, la ha apoyado económicamente siempre. Entonces ella, de repente, pues el estar ahí en su casa y la ociosidad, pues no sabe a veces ni en qué gastarlas el dinero. Entonces, si le llegan a vender cualquier cosa por catálogo o por pedido o así, ella lo compraba, ¿no? Y si el perfume, y si la crema, y si... Ah, porque eso sí, podría estar muy enferma de la colitis o de la gastritis, pero eso sí, ojeras y arrugas no tiene. Entonces, les digo, yo creo que él también se dio cuenta muchas veces que pues era más chantaje que la realidad, que estaba pasando algo ahí, que estaba enferma. Lamentablemente, a la actualidad pues nunca dejó a su esposa, por lo que me dijo esta vez que la vi. Ah, les digo que la caché, o sea, como que lo mismo, porque yo le conté de una persona que yo conozco que por todo este tema de la pandemia entró como en un proceso de ansiedad por el encierro y todo. Y me dijo, oye, me mandaron tal medicamento. Y me dijo ella, automáticamente me dijo por reacción, ¿qué le mandaron? Y le dije, no, la verdad no me acuerdo. Y la verdad, no me acuerdo. No puse mucha atención. Y los nombres luego son muy raros, muy rebuscados. Y yo no, o sea, no memorizo muchas cosas, ¿no? Soy una persona un poco distraída. Entonces, yo le dije, no sé, realmente no sé qué le mandaron. Pero ahí fue cuando dije, ay, o sea, como preguntando para saber. Y yo sé que si yo le hubiera dicho, ah, sí, fíjese que le mandaron para la ansiedad tal cosa. ¿Y sabes qué médico visitó o algo así? Porque ya es una rutina en su vida. O sea, llegó al punto en el que siempre hacía lo mismo, preguntaba todas esas características. Y ahora porque realmente se cree ese tipo de enfermedades, se cree que tiene ese tipo de cosas. Ya es tanto que lo repitió que ya su mente ya lo programó como que es cierto. O sea, ella está enferma de todas esas cosas. Entonces les digo, pues, solamente pasó su vida tratando de retener a una persona o de conseguir algo a través del chantaje, pero no se dio cuenta que al contrario lo estaba alejando y que tal vez esa persona nunca tuvo la intención de estar formalmente con ella, nunca iba a dejar a su primer familia, nunca iba a dejar a su esposa porque el amor que le tenía a su esposa pudo más que cualquier otra situación. Y ella sacrificó todo ese tiempo de haber tal vez divertido, de haber sido una buena pareja, de haber sido una buena compañera, de a lo mejor habérselo ganado de otra manera.
Y a lo mejor ahorita sería una mujer más sana porque no se hubiera metido esa idea y grabado esa idea en la cabeza. Y hubiera sido una mujer más sana. Y de verdad a lo mejor ya estaría con ella porque diría, pues es súper divertida, es todo lo que siempre he querido, me sigue el juego, viajamos, bailamos, nos echamos la copa, el cigarrito, lo que sea. Y a lo mejor ella estaría en otra situación y con él. Nunca se dio cuenta de eso. Pero por andarse inventando enfermedades que no tenía y por estarlo queriendo chantajear de esa manera, al contrario, lo alejó totalmente. Ahora pues obviamente es una mujer mucho más grande, que si tiene gastritis y si tiene colitis por todo el medicamento que se ha metido, que a lo mejor y ni lo necesitaba, pero ella se lo creía. Y les digo, llegó un punto en el que los médicos, yo creo que el médico que ya la atendía, pues como que decía, forzosamente, o sea, como de ya, le voy a dar el medicamento porque ella cree que tiene eso, o sea, hasta eso. Los médicos llegaron a ese punto de como decir, sí, sí, usted tiene eso. Pero aunque sus estudios reflejan otra cosa, también hay médicos que de repente es como, tanta es la insistencia de una persona de que a mí me duele esto, a mí me duele esto, que dicen, a ver, le voy a mandar eso para ver si con eso psicológicamente se les quita ese malestar o esa situación. Entonces les digo, esta persona sí se buscó gastritis, se buscó colitis, se buscó la hipertensión, pero por todo ese tipo de cosas que ella misma guardó en su mente y empezó a generar. Y hasta que se convenció de que de verdad está enferma de todas esas cosas. Y les digo sin darse cuenta que al contrario estaba alejando a su pareja. Yo tengo una teoría, hermanas, en base a cómo he visto que mis clientas llevan sus matrimonios o las relaciones que tienen. A veces hay que ponernos en una postura con la pareja de, de ser un poquito más condescendiente. Yo sé que hay personas con las que definitivamente no se puede porque son unos canijos. Pero si tú sabes que tu pareja, pues sí, tiene detalles y todo, pero miren, eso es mi opinión y es lo que he aprendido. Porque luego me dicen, ¿y tú eres celoso? No, tú eres una persona que estás friega y ahí fastidia y fastidia. No, tampoco trato de no hacerlo. Porque yo me he puesto a pensar, tiene, la pareja tiene problemas, sé que en el trabajo, en mi caso, bueno, mi pareja no vive conmigo, pero en su casa, o en bueno, en la escuela, en este caso, con mi pareja, o cuando estaba trabajando en el trabajo, o de repente roces con los amigos. Y todavía que lleguen a casa, o lleguen contigo, o se acerquen a ti, y tú lleguen ellos y tú les digas, ¿y dónde estuviste? ¿Qué hiciste? ¿Y por qué no me marcaste? ¿Y por qué no me mandaste mensaje? Y pásame tu ubicación. O sea, por Dios. Al contrario de que uno genere un ambiente de tranquilidad para ellos. Realmente lo que hacemos es estarlos chingando. Lo chingan en el trabajo, lo chingan en casa, lo chingan los amigos. Y todavía llegan contigo y tú le pones el pie de esa manera. Pues lo único que va a hacer es decir, no manches. O sea, locura total por todos lados. No vas a ser una opción de que te busque como un refugio. Ahora, no con esto quiero decir que uno tenga que ser sumiso, callado o callada y no decir nada. No, pero hay que ser un poquito más inteligentes en ese aspecto. Como que tú seas esa parte donde de repente, si te dice, vamos a tomarnos una cerveza. ¿Por qué no? Tal vez no te gusta la cerveza. Cabrón, échale más limón o sal o dale sabor o prepáratela con clamato, no sé. Pero tómate la cerveza con él. Y si te dice de repente, quiero ver el fútbol, a veces, señoras, no entendemos de fútbol ni una chingada. Pero ve con él al fútbol o vélo por televisión o si le gusta los domingos jugar fútbol porque tiene un equipo con sus amigos, vete a hacer pendejas si tú quieres ahí. Luego venden unos chicharrines bien buenos, hermanas, unas chelas bien preparadas. Búscale el lado bonito, pero pasa tiempo con él. Si está aprendiendo algo que te diga, no sé,
o me compré una moto, me compré un coche, o me compré esto. Y que te diga, vamos a dar una vuelta, o vamos aquí, o vamos allá. Aunque te estés cagando del miedo por subirte a la moto, les digo porque eso me está pasando a mí. Tú no le digas que no. Tú súbete a la moto. Ten confianza, dale la confianza. Es tu pareja. Es tu complemento, es la persona a la que tú amas. Cede un poco también en eso. Entonces tú le dices así como de, pues órale, va. A mí me ha pasado. Mi novio luego me dice, eso chico, así me gusta. Que usted se suba, se trepe a la moto. Que usted, jale. Y pues de verdad, porque les gusta, les genera confianza. Y que no la haga de a pedo por todo y que diga, ay, no, yo no me voy a subir a esa cosa porque me vaya a caer. No, porque yo no. No. Eso es como que decirles, ay, bueno, no compartes conmigo eso. Y a mí me ha servido, me ha funcionado. ¿Por qué? Porque cuando yo le llego a decir, es que yo quiero hacer esto. Obviamente, como tú ya lo hiciste algo por tu pareja, te va a decir, automáticamente te va a decir, sí, pues dime cuándo lo quieres ir, o te acompaño, o vamos a lo que a ti te gusta. De verdad funciona, hermanas. Yo lo he visto, lo he hecho, porque yo he visto los errores que de repente mis clientas han cometido, me han contado, por lo que sus esposos a lo mejor se alejan, o ya no tienen la misma confianza, o ya no hay la buena comunicación. Y de verdad les juro que yo esta vez que empecé a estar con esta persona, me di cuenta que poniendo en práctica esas cosas funciona más. Tienes una relación más bonita. Sí, cedes un poco, pero obtienes, después de tiempo, obtienes un resultado positivo. Y la persona, en lugar de estar peleando y en lugar de tener diferencias, a veces hasta le empiezas a agarrar gusto. O sea, ya de repente no le entiendes una chingada al fútbol, pero ya dices, bueno, si voy al estadio, venden unas hamburguesas bien sabrosas y ya dices, ay, chido, es día de fútbol por ir a comer la hamburguesa. Tengo amigas que así lo han hecho también, que a lo mejor y digan, ay, pues a mí ni me gusta ese lugar o así, pero empiezan a ir porque dicen, oye, sí, estoy con él, paso tiempo con él. Gorda, yo sé que tú lo haces, yo sé que tú lo haces. La Maribela, mi amiga también, yo sé que ella, jaladora, jaladora. ¿Por qué? Porque entonces ellos dicen, se está involucrándole, o sea, está haciendo el esfuerzo por entrar a mi mundo. Y de repente, les juro, tú ya ni te das cuenta y ya cuando más bien cuando te das cuenta, ya te gusta a lo mismo, ya le entras, ya le empiezas a entender, ya le empiezas a agarrar el hilo, ya empiezas ya te empieza a gustar el sabor o el lugar o lo que sea, a lo que vayas con tu pareja. Pero de verdad, les juro que a mí me ha funcionado y me ha funcionado muy bien el decir, compartes esas cosas y al contrario de abrir una brecha entre tu pareja y tú, al contrario, empieza a haber cosas más en común. Y les digo, a veces experimentamos cosas que no creías que te gustaran y que después dices, no, sí, está bien chido, por eso le gusta, por eso le divierte, por eso es que se pasa horas ahí. Entonces, es un poquito de ceder. Y les digo, no como esta clienta, que al contrario de acercar a esta persona que si había muy pocas posibilidades de que un día estuviera con ella, ahora son nulas. Les digo, pretextos le sobraban. Y ella lo orilló a que le siguiera diciendo que no y cada vez más no. Yo creo que llegó a un punto en el que él está acostumbrado a ese rol de apoyarla económicamente, de ver por ella y también de decir no la voy a dejar sola, no, ya estuvo tantos años conmigo, no la voy a dejar sola. Pero nunca se fue a vivir con ella, nunca se logró ese objetivo y menos por medio de chantajes. Y les digo, de verdad terminó enfermándose de tanto que se creyó sus propias mentiras y todas esas cosas que se inventaba de medicamentos y de cosas así. Entonces, pues sí, una moraleja de esto es, no es la forma, no funciona. Les digo que yo de que escuchaba a mis clientas, digo, de verdad,
Es mejor que te vuelvas la mejor amiga o el mejor amigo de tu pareja, que le des la confianza, que le des la oportunidad y que también te involucres en las cosas que le gustan, aunque te cague, aunque te moleste el sol, aunque te choque estar viendo fútbol, aunque te repatee y no entiendes de videojuegos, ahora que eso de los gamers está muy de moda y ya no es de edades, ya no es de edades, porque hay unos este, bien ya viejones y andan ahí con los juegos. Pues usted pregunte y de qué se trata y a veces a lo mejor hasta encuentra algo que le guste y dice, órale, te reto y nos vamos a echar una partida en ese juego o vamos a ver esa película que te gusta o hasta la música, no sé, les digo el fútbol, involúcrense en eso. Con eso logran, les repito, en lugar de abrir una brecha, hay más comunicación y más cosas en común. Y de verdad, es bien gratificante cuando tu pareja te dice, mi amor, qué chido que tú no la haces de a pedo. Pues esta fue mi historia turbia. Ya se las debía. Ya me habían hasta escrito algunas personas diciéndome, ¿cuándo nos vas? Porque ya les había dicho, les voy a hacer la historia de esta persona. Ya aquí está, la dejo aquí para las personas que llegaron después, la vean desde el principio, entiendan el contexto. Y bueno, nos vemos en otra emisión de Historias Turbias con la tía Stacy. Los quiero mucho a las personas que se conectaron, que están aquí. Recuerden, ayúdenme con su like, a mí me ayuda muchísimo. Si les gusta mi contenido, compártanlo para que yo llegue a más personas. Los quiero mucho. Pasen bonita noche de... Hoy es sábado, de sábado ya hay gente que a lo mejor ya está preparándose o ya está en el antro o ya está en la cenita o ya está echándose el drink. Pero de todos modos yo dejo el video aquí para que lo vean en otro momento. Y nos estamos viendo el día de mañana. Mañana también vamos a trabajar, no va a haber domingo de descanso, gracias a Dios. Pero de todos modos en la nochecita ahí les estoy haciendo un video de estas historias turbias, de estas historias maravillosas. Carlos Alejandro, hola, bienvenido y bueno, ya me despido, pero aquí te dejo, corazón, el video para que lo vean, lo reproduzcan desde el principio. Los quiero mucho, bonita noche de sábado, bye bye.